Bienvenidos a mi canal, Juan de Cifra. Mi nombre es Juan Luis Vargas Molina. Yo soy matemático con una especialidad en criptografía y hoy en día me dedico a diseñar criptomonedas y a dar consultoría de criptomonedas en el área técnica, no tanto en el área de trading. Mi canal se dedicará a hablar de las criptomonedas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de diseño, del sistema, de cómo funcionan, de para qué se utiliza, de cómo se pueden utilizar. Y realmente el enfoque va a estar en aprender a entender cómo funcionan las criptomonedas y específicamente proyecto por proyecto, cómo funciona Bitcoin, cómo funciona Ethereum, cómo funciona Solana, cómo funciona Factor, cómo funciona cada una de las monedas que existen hoy en día, que han ganado cierto nivel de renombre, que son utilizadas frecuentemente y que ya tienen un valor en el mercado interesante. También visitaremos proyectos de criptomonedas que no son tan populares, pero que tienen un mecanismo muy interesante. Mecanismos que no son tradicionales, mecanismos que dan intriga para las personas como yo, que diseñamos sistemas de criptomonedas. Entonces, mi canal se tratará de eso. El formato es simplemente básico. Los lunes lanzaremos, como el día de hoy, lanzaremos un video hablando de algún proyecto, de algún tema de diseño de criptomonedas. Y la idea es que ya para el fin de la semana, el viernes, tendremos un episodio tipo podcast con personas que han visto los episodios como este para ya hablar de cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier tema que haya surgido o te surja a ti que estás viendo, que lo podamos compartir, lo podamos debatir, conversar en el podcast. Y yo he enseñado en la universidad y un lema que tenemos es que si un estudiante tiene una pregunta, es muy probable que casi todos los estudiantes tengan la misma pregunta. Pero solamente hubo un valiente que se atrevió a decir, yo no sé, por favor enséñame. Entonces la idea es que las personas que estén en el podcast puedan representar las personas como tú que están viendo, que durante el curso de ver este video, que es educativo, te surjan preguntas, que las personas que yo traiga al podcast para el viernes también puedan hacer preguntas que muy probablemente harán muchas de las preguntas que tú estarás teniendo viendo este video. Entonces, ese es el concepto de mi canal, Juan de Cifra. Yo espero que les guste. Diseño de criptomonedas. ¿Cómo diseñar una criptomoneda? Antes de entrar en materia con este tema, es muy importante entender una institución en la cual nacemos y rara vez, si acaso alguna vez, cuestionamos. Y es la institución del dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo funciona el dinero? ¿Cómo nos afecta el dinero? ¿De dónde viene el dinero? El dinero nuevo que se emite, ¿a quién se le da? ¿Quién decide a quién se le da? ¿Quién tiene la autoridad para crear dinero nuevo? ¿Quién tiene la autoridad para decidir a quién se le da el dinero nuevo que se emite? Y en general, ¿cómo funciona el dinero realmente? Entonces, la creación del dinero es muy importante. La destrucción del dinero también es muy importante. Un ejemplo. En Estados Unidos, cada billete que se emite físico tiene un número de serie. Resulta ser el caso que si tú tienes un billete que está roto, dañado o quemado y el número de serie todavía es visible en el billete,
aunque el billete esté la mitad quemado, se puede llevar al banco ese billete y el banco te da un billete equivalente a ese billete. Si llevas un billete de 100, ellos te restauran el billete y te pueden dar un billete de 100. Y ese billete quemado con ese número de serie se lo das al banco y el banco en algún momento va a emitir un billete con ese mismo número de serie. Porque cada billete físico es único en la base de datos del Banco Central que emite el dinero. O sea que cada billete está contabilizado en un libro mayor en el Banco Central. Porque ellos son los que crean el dinero. Así que tienen que rastrear el dinero, saber qué se emitió y cuándo sale un billete de circulación, cuándo se deja de utilizar. Entonces, estas preguntas que tienen mucho que ver con los bancos centrales, el mundo financiero, los gobiernos, la política, que también influye mucho. Este tipo de preguntas parece que no tienen nada que ver con las criptomonedas, pero resulta ser el caso que saber las respuestas a estas preguntas y tener el contexto histórico de dónde nace el crear dinero, el sacar dinero de circulación, los intereses, a quién se le da el dinero nuevo que se emite, cuáles son las pólizas monetarias de los bancos centrales, quién tiene la autoridad para decidir, que todas estas preguntas son muy, muy importantes para diseñar una criptomoneda. Pregunta, a lo mejor te preguntas, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la historia de los bancos centrales, la historia del dinero, la institución del dinero y el mundo financiero normal con diseñar una criptomoneda? Bueno, tiene todo que ver porque las criptomonedas, cada criptomoneda es un banco central y funciona desde el punto de vista de sistema. Si tú ves a Bitcoin como un sistema cerrado, con sus reglas, con sus protocolos, es un banco central. Emite su propia moneda, tiene su propio libro mayor en donde llevar la contabilidad, tiene su propio sistema de pago, su propia red de pago, tiene cuentas donde la gente puede enviar y recibir Bitcoin. O sea, y si tú empiezas a analizar la parte técnica, tiene su propia póliza monetaria. O sea, Bitcoin es un banco central y funciona como uno. Ethereum también. Solana también. Factor también. La moneda del perrito, Dogecoin también. Cada moneda es su propio banco central con sus propias pólizas monetarias. Porque son una moneda. Entonces es muy importante entender en el mundo real de dónde viene el dinero, cómo se gerencia el dinero desde el punto de vista sistemático. O sea, como un sistema, dónde se emite, dónde nace, dónde muere, dónde sale de circulación, quién tiene derecho, quién tiene la autoridad para crearlo, para destruirlo, para inyectarlo al mercado, retirarlo del mercado, a quién se le da el dinero nuevo. O sea, todas estas cosas que tienen que ver con cómo funciona el dinero de forma sistémica, como un sistema, cómo funciona, son muy importantes. Porque cada criptomoneda, lo que estamos haciendo es diseñando un banco central con su propia póliza monetaria. Entonces, vamos a indagar un poco en estas preguntas y sus respuestas, porque nos darán contexto para crear, diseñar y elegir pólizas para diseñar nuestras criptomonedas. Bienvenidos, mi nombre es Juan Luis Vargas Molina. Este es mi canal, Juan Descifra, episodio 1. El dinero, ¿cómo funciona? Este es nuestro tema el día de hoy. Este es nuestro esquema. Hablaremos de qué es el dinero, qué le da valor al dinero,
cómo se crea el dinero y quién recibe el dinero nuevo. También brevemente quiero hablar del dinero digital y varias de las propiedades que tienen las criptomonedas o criptodinero, como yo le llamo. Y ya, ¿qué es la criptografía y la criptografía aplicada al dinero? Son dos temas que quiero tener aquí en nuestro esquema, pero que ya serán un enfoque de un segundo episodio. Entonces, hoy empezaremos con el dinero. Abarcaremos un poco algunas de las propiedades del dinero digital y ya en el futuro abarcaremos a profundidad lo que es la criptografía y cómo la criptografía aplicada al dinero se convirtió en lo que hoy conocemos como criptomonedas. Y ya que tengamos estos dos contextos, podemos hablar del futuro del dinero. Entonces, empezamos. Hay un documento que se llama La Mecánica del Dinero, Modern Money Mechanics. Este es un librito de 40 páginas, cortito, que fue publicado en el año 1961 por el Banco de la Reserva Federal en Chicago. La Reserva Federal, el sistema del Banco Central de Estados Unidos, fue establecido en 1913. Esta es una información histórica que es muy importante porque nos permitirá ver qué tan bien se ha desempeñado la economía americana durante estos pasados 112, 113 años. Entonces, vamos a hablar del Banco Central estadounidense, conocido como the Federal Reserve. El Banco Central, la Reserva Federal, tiene un mandato doble que fue amendado en 1977 bajo el Acto de la Reserva Federal. Entonces, en la sección 2A, el objetivo de la póliza monetaria, tenemos lo siguiente. El objetivo del Banco Central Americano, the Federal Reserve, es maximizar la tasa de empleo, la estabilidad de precios o estabilizar precios, y mantener la tasa de interés moderada a largo plazo. Hay un dato interesante y es que a esto se le refiere, a estas tres partes, como el mandato doble, aunque son tres. Entonces, realmente no sé por qué le dicen el mandato doble cuando hay tres, pero ese es el caso. Entonces, la estabilidad de precios tiene mucho que ver no con ejercer ningún tipo de fuerza en el mercado para cambiar precios o mantener los precios iguales, sino con la estabilidad de la moneda, del valor de la moneda. Hablaremos un poco de eso ahora. Entonces, una forma de medir el desempeño de la estabilidad de precios es medir el poder adquisitivo que tiene el dólar en este caso, ya que la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, a través del tiempo. Entonces, en 1977, que fue el año en donde se formalizó el mandato doble, un dólar tenía un valor. Hoy en día, para poder compensar el poder adquisitivo del valor de un dólar en 1977, necesitaríamos $5.52. Entonces, eso es una devaluación del dólar de un 81%. Es decir, un dólar hoy puede comprar el 19% de lo que un dólar en 1977 podía comprar. Entonces, esa es una devaluación enorme. Eso es comparado a 1977. Entonces, la Reserva Federal fue establecida en 1913. Comparado a 1913, un dólar, hoy necesitaríamos $32.96 para poder comprar hoy, en el 2025, lo mismo
que $1 en 1913 podía comprar. Es decir, bajo la guía de la Reserva Federal, el dólar ha perdido el 97% de su poder adquisitivo. O sea, que si queremos analizar la estabilidad de precios, la Reserva Federal en los pasados 112, 113 años ha hecho un trabajo fatal. O sea, ¿verdad? O sea, el 97% de poder adquisitivo perdido es un número monumental. Dato histórico, de 1813 a 1913, la devaluación del dólar fue efectivamente cero. El poder adquisitivo de 1913 de $1 era igual a el valor adquisitivo de $1 de 1813. Entonces, sin la Reserva Federal, durante esos 100 años, la pérdida del poder adquisitivo del dólar es negligible. O sea, no se nota de tan poca que fue. Estos números vienen directamente de el Buró de Labor y Estadísticas de Estados Unidos. Aquí les dejo la página por si ustedes quieren comparar cualquier mes y año a cualquier otro mes y año. Si tú quieres saber cuál fue la devaluación de 1950 a 1980, esta calculadora del Buró de Trabajo y Estadística de Estados Unidos te permitirá calcular eso. Entonces ahí se las dejo. Entonces, todo lo que vamos a ver en esta presentación viene mayormente de este documento de la mecánica del dinero moderno, que viene directamente del Banco Central de Estados Unidos. Vamos a hablar de qué es el dinero. Entonces, el dinero, según la mecánica del dinero moderno, es una herramienta utilizada para facilitar transacciones. Efectivo, que viene siendo monedas y papeletas, que es la parte física del dinero, es parte de las herramientas utilizadas para facilitar transacciones, al igual que cuentas de depósito. Y es muy importante para el Banco Central distinguir entre una cuenta de depósito que paga interés y una que no lo paga. Entonces, las cuentas de depósitos de ahorro le pagan un interés al depositario y las de cheque no. Entonces, estas son los tres objetos que componen lo que tradicionalmente conocemos como dinero, que simplemente son herramientas utilizadas para facilitar transacciones. Dense cuenta que posiblemente puedes tener un sistema financiero donde solamente se maneja efectivo. De la misma forma, se pudiese tener un sistema financiero donde solamente se manejan cuentas y cada vez que se hace un depósito hay un libro mayor que lleva la contabilidad de las transacciones de monedas de una cuenta a otra. Nuestro sistema, que es el sistema tradicional, tiene ambas cosas, el efectivo y también cuentas de depósitos en un libro mayor. Propiedades del dinero que son importantes. La primera es que se puedan utilizar como medio de intercambio. Históricamente, las monedas han sido de metales preciosos. La segunda propiedad del dinero es un depósito de valor, que históricamente se ha utilizado el metal, oro y bronce mayormente. Hay un concepto muy importante con el depósito de valor y es el siguiente. La idea del depósito de valor es que si hace 10 años yo hice un trabajo y a mí me pagaron una moneda, que hoy en día, 10 años después, esa moneda tenga el mismo valor que la moneda que yo me gané hace 10 años. Es decir, que la moneda mantenga su valor. Por eso es que el oro se utiliza en muchas ocasiones.
bueno, casi todo el tiempo para medir el valor de las cosas. No el dinero papel, no las divisas de ningún país, sino el oro. Porque el oro tiene un valor histórico. Unidad de cuenta. Obviamente, una de las propiedades que tiene que tener el dinero es que puede utilizarse como unidad para contabilizar cosas. Entonces, las monedas históricamente se han hecho de diferentes tamaños y de diferentes materiales para poder contar cosas, para poder utilizarlas como pago. Si tú tienes una moneda que es muy grande, que no se pueda descomponer en unidades más pequeñas, entonces es muy difícil que se pueda utilizar como una herramienta para facilitar transacciones, que es nuestra definición de dinero. Entonces, esas son las tres propiedades que un objeto debe tener para poder ser considerado como dinero. Que se puede utilizar como medio de intercambio, que se pueda depositar valor en ese objeto y que ese objeto o objetos puedan utilizarse como unidad de cuenta. La masa monetaria, que en economía se conoce como money supply, solamente es efectivo y dinero que se encuentra en entidades no bancarias. Es decir, el dinero que está en los bancos no cuenta como masa monetaria. Este concepto de masa monetaria coloquialmente también se conoce como el dinero en la calle. ¿Cuánto dinero hay en la calle? Es el dinero que se mueve del menudeo del día a día, que está fuera del sistema bancario. A ese dinero, en agregado, en total, se conoce como la masa monetaria. Y ese concepto es muy importante. Ya veremos por qué. Dato interesante del depósito de valor. Nota que el oro no es afectado por la inflación. De hecho, se usa como la unidad de referencia para medir la inflación. Bajo esta propiedad, el depósito de valor, cualquier divisa que es afectada por la inflación no es dinero. Y aquí lo dejaré como tarea, pensar en el porqué. Algo a considerar es, por ejemplo, ¿qué sería de una economía en donde alguien que trabaje hoy y le paguen hoy, el día de mañana, 24 horas después, su dinero valga menos? Entonces, algo a considerar. Pregunta muy importante. ¿Qué le da valor al dinero? Es una pregunta muy interesante porque de forma jocosa podemos decir que fe. ¿Qué le da valor al dinero? La fe. Entonces, específicamente o más concretamente, tenemos la siguiente frase que viene directamente de la mecánica del dinero moderno, en la página 3. Entonces, ¿qué hace que estos instrumentos, cheques, billetes y monedas, sean aceptados a su valor nominal en el pago de todas las deudas y para otros usos monetarios? Principalmente es la confianza que tiene la gente en que podrá intercambiar ese dinero por otros activos financieros y por bienes y servicios reales siempre que así lo desee. Esto es lo que le da el valor al dinero. La confianza que podré intercambiar este dinero por otros activos reales siempre que así lo desee hacerlo. De aquí es que viene el valor del dinero, de la confianza en que podré utilizarlo para intercambiarlo por otros activos reales siempre que quiera hacerlo. Este concepto es súper importante
en el contexto de las criptomonedas. Porque la gente pregunta, ¿de dónde viene el valor de las criptomonedas? Y muy frecuentemente, personas que yo conozco, que conocen este concepto, responden, bueno, ¿de dónde viene el valor del dólar? ¿De dónde viene el valor del peso? ¿De dónde viene el valor de cualquier cosa que se utiliza como medio de intercambio? Y es precisamente confianza. El fundamento, o sea, la base fundamental de toda economía es la confianza. Entonces, vamos a indagar un poco más. Propiedades del dinero, parte 2. El valor real del dinero solo puede ser medido en términos de lo que puede comprar. Simple, llano, sencillo, sin teoría. El valor real del dinero solo puede ser medido en términos de lo que puede comprar. ¿Cuál es el valor real de Bitcoin? Sencillo. Si tú tuvieras un Bitcoin que tú pudieses comprar. Ese es el valor real de Bitcoin. Dato interesante. El valor real del dinero es inverso a los precios. Mientras más valor tiene el dinero, más barato los bienes y servicios. Creo que eso es evidente, entonces no abundaré. El volumen de la masa monetaria, conocida como M1 a los economistas, es esencial si el dinero es de tener valor estable. El volumen de la masa monetaria se conoce como M1. Entonces, cada vez que tú ves M1 en tu cabeza, la traducción debería ser el dinero que anda en la calle. O sea, literalmente M1 es eso. El dinero que está fuera de los bancos. Conocida como el volumen de la masa monetaria. Entonces, la masa monetaria creciendo más rápido que la producción de servicios y bienes genera incremento de precios. Es decir, mientras más dinero se inyecta en el sistema, si los bienes y servicios también aumentan a la misma velocidad, tenemos una estabilidad de precios, que es uno de los mandatos de la Reserva Federal. Cuando se imprime mucho más dinero, es decir, cuando se inyecta más dinero en la calle, en M1, mucho más dinero de lo que los servicios y bienes pueden producir en valor, entonces hay un desequilibrio donde la velocidad a la que los negocios están creciendo, la velocidad a la que los servicios se están desarrollando en la economía y la velocidad a la que los bienes también se están desarrollando en la economía son más bajitos que la velocidad a la que el Banco Central está imprimiendo dinero. Suben los precios. Porque hay más dinero en la calle de lo que los servicios pueden sostener. Entonces, como no lo sostienen, el valor del dólar, por ejemplo, el valor cae porque no está siendo sostenido por los servicios y los bienes que se están desarrollando en esa economía. Este es un fenómeno muy conocido porque el incremento de precio específicamente por esta causa es llamado inflación. La gente confunde a veces y piensa que cuando un artículo, un servicio, un bien sube de precio, automáticamente es inflación. Ese no es el caso, para nada. Cuando un bien o artículo sube de precio, esa diferencia del precio anterior y el precio nuevo se puede descomponer entre causas. Siempre hay un porcentaje
que se debe a la inflación. Pero hay un porcentaje de ese cambio en precio que se debe a otras cosas. Por ejemplo, a la demanda y la oferta. Si pasó algo en el mundo, dígase por ejemplo en tiempos recientes, la guerra en Ucrania afectó mucho la distribución de muchos bienes que salían de Ucrania. Cuando hay un huracán, cuando se bloquea un puerto, por ejemplo el de Panamá. O sea, hay muchos factores que afectan el precio. Específicamente, cuando la causa del aumento de precio se debe a el incremento en la masa monetaria, es que decimos que es inflación. Muy importante hacer esa distinción. La pregunta de todos los tiempos para los bancos centrales es la siguiente: ¿qué tan rápido debería crecer la masa monetaria para mantener la propiedad de depósito de valor del dinero? Es decir, en términos coloquiales, ¿qué tanto dinero debería haber en la calle para que el valor del dinero se mantenga constante? Es decir, para que tu dinero mañana tenga el mismo poder adquisitivo de lo que tiene hoy. Esa es la pregunta central que todos los bancos centrales del mundo trabajan para dar respuesta. El trabajo central del Banco Central, de todos los bancos centrales, se puede resumir en cómo responden esta pregunta: ¿qué tan rápido deberían imprimir dinero? ¿Cómo se crea el dinero? Entonces, aquí vamos ya a la parte mecánica del dinero moderno. Entonces, empezamos con una frase de la mecánica del dinero moderno, página 3. En ausencia de requisitos legales de reserva, los bancos pueden incrementar los depósitos aumentando los préstamos y las inversiones, siempre que mantengan suficiente efectivo disponible para redimir las cantidades que los titulares de depósitos deseen convertir en moneda. Este atributo único del negocio bancario fue descubierto hace muchos siglos. Y me dirás: Juan, excelente, buenísimo, en español, ¿qué significa eso? Entonces, dos cosas. La primera, los bancos pueden generar dinero nuevo en la economía haciendo préstamos. Básicamente, cuando tú haces un préstamo en el banco, se crea dinero nuevo. Ya te explicamos específicamente cómo funciona eso. Eso por un lado. Entonces, eso hace que la cantidad de dinero en la calle pueda aumentar, porque está generando dinero nuevo y los dueños, los depositarios, pueden retirar ese dinero, que presuntamente, si toman un préstamo, es para utilizarlo en algo de negocio, personal, lo que sea. Parte de ese dinero se va a mover hacia la calle, lo que aumenta M1. Eso por un lado. Por el otro lado, esa es la fuerza esa es la fuerza que hace crecer el dinero en la calle. Ok. La segunda parte es una fuerza para balancear eso, que es: los bancos históricamente han tenido un requisito de reserva. Es decir, por ejemplo, históricamente ha sido 10%. Los bancos históricamente han estado requeridos a reservar 10% de los depósitos, tenerlos en reserva. Es decir, ese dinero no lo pueden prestar, tienen que tenerlo en reserva. Y el 90% del dinero del depósito lo pueden prestar. Entonces, esto está diciendo, este párrafo, que en la ausencia de requisitos legales de reserva, en el caso en el que un banco no tenga un requisito
específico de reserva legal, como un 10%, por ejemplo, el límite, lo que limita cuánto dinero ellos pueden prestar es tener suficiente dinero líquido para poder satisfacer la necesidad del público cuando pide retirar su dinero. Siempre y cuando el banco le pueda devolver a todos sus clientes el dinero cuando ellos lo demanden, el banco puede prestar todo el dinero que quiera. Básicamente. Históricamente, cuando eso sucede, los bancos no manejan sus niveles de riesgo apropiadamente y han habido temas. En los años 1800 y al principio de los 1900, en Estados Unidos pasaron cosas con los bancos, debido a que individualmente los bancos prestaron mucho más de lo que tenían reserva para satisfacer la demanda de dinero de sus clientes. Entonces, ¿quién puede crear dinero? La Reserva Federal, obviamente, y también las instituciones depositarias. ¿Cómo se crea el dinero? Entonces, específicamente este se llama el sistema de banca de reserva fraccionaria. Y en breve vamos a ver por qué se llama reserva fraccionaria. Históricamente, los bancos han tenido un requisito de reserva legal del 10%. Es decir, han podido prestar el 90% del dinero que se les deposita, como mencioné anteriormente. ¿Alguna vez te has preguntado para qué los bancos requieren que deposites el préstamo en tu misma cuenta de banco con ellos mismos? Hay varias razones para esto, pero la más importante de todas es esta. Para poder prestar el 90% de ese nuevo depósito, el cual ya es de por sí el 90% de un depósito anterior. Es decir, cuando yo voy al banco y yo pido dinero prestado, es porque el banco tiene un depósito de alguien más para poder reservar el 10% y prestarme a mí el 90%. Y de ese 90% que me presta a mí, el banco reserva el 10% y presta el 90% para adelante. Es decir, este proceso es recursivo, puede aplicarse una y otra vez, donde el banco puede hacer un segundo, tercer, cuarto, quinto, la cantidad de préstamos que quiera de esta forma, donde el próximo préstamo tiene un límite del 90% del préstamo anterior. Entonces, esto le permite al sistema bancario crear $9 de la nada por cada dólar depositado. Entonces, la parte fraccionaria viene precisamente porque en cada préstamo tú estás prestando, el banco está prestando el 90% del préstamo anterior. Por eso es fraccionaria, porque es una fracción de una fracción de una fracción según se van añadiendo los montos. Entonces, si tú tomas este proceso al límite y tú haces un número infinito de préstamos, tú como banco, como entidad bancaria, vas a haber inyectado en la economía 9 veces la cantidad de dólares que te fue originalmente depositada. Con una reserva legal del 10%. Entonces, ese $9 creado es con una reserva legal de un 10%. Si ese porcentaje fuera menor, entonces el banco pudiese reservar menos dinero. Por ejemplo, si fuera un 5%, reserva el 5%. Y en vez de poder prestar el 90%, ahora puede prestar el 95%. Entonces la cantidad de dinero que se introduce en la economía es mayor. Mientras más bajito es la reserva legal, más dinero puede crear el sistema bancario a través de préstamos. Y quiero hacer un hincapié aquí que la Reserva Federal directamente crea dinero comprándole bonos al gobierno. Entonces, si el gobierno necesita $1 trillón o $2 trillones, como pasó en la pandemia, el gobierno americano, estadounidense, hace unas notas, firman unos papeles en donde le hacen una promesa básicamente al Banco Federal
y le entregan ese documento al Banco Federal y el Banco Federal le entrega 1 o 2 trillones al gobierno, obviamente con la promesa de pago con intereses. Entonces, de esta forma, la Reserva Federal puede crear una enorme cantidad de dinero directamente en la economía, comprándole los bonos directamente al gobierno. De hecho, así fue que se imprimieron 3 o 4 trillones de dólares durante la pandemia en Estados Unidos. Entonces, ese requisito legal de reserva no aplica directamente a la Reserva Federal, porque ellos directamente, literalmente, hacen el dinero. Entonces, dato interesante que pasó en la pandemia, y fue lo que le permitió a la Reserva Federal hacer muchas cosas, es que en el 2020 la Reserva Federal bajó la reserva legal a 0%. Y se ha mantenido así hasta hoy, septiembre 1 del 2025, que es lo que le permite a la Reserva Federal, o le permitió, imprimir tan masiva cantidad de dinero, porque no había límite de reserva legal. Entonces, dato interesante histórico. Entonces, la pregunta es, caramba, si el banco tiene un 0% de reserva legal, ¿qué les impide simplemente hacer todos los préstamos del mundo e inflar el dinero que hay en la calle, aumentar como cosa loca el dinero que hay en la calle? ¿Qué los detiene a ellos de hacer eso? Y es donde volvemos a mecánica de dinero moderno, que es la frase que tenemos arriba. En ausencia de requisitos legales de reserva, los bancos pueden incrementar los depósitos, aumentando los préstamos y las inversiones, siempre que mantengan suficiente efectivo disponible para redimir las cantidades que los titulares de depósitos deseen convertir en moneda. Entonces volvemos al concepto original. Eso es lo que les impide a los bancos prestar todo el dinero del mundo, que necesitan tener suficiente reserva para darnos a ti y a mí nuestro dinero cuando nosotros vayamos a pedirlo. Entonces, aunque no haya una reserva legal fija, sí tienen una responsabilidad a tener nuestro dinero cuando los pidamos. Y el día en que eso no suceda, el día en que los bancos se apalanquen demasiado y presten demasiado y no tengan dinero para satisfacer la necesidad de nosotros, los titulares, cuando queramos convertir nuestro dinero a monedas físicas, ese día será un día muy triste. Y históricamente, cuando eso ha pasado, economías han colapsado. Entonces, ahora hablaremos brevemente del criptodinero, el dinero digital, algunas de las propiedades que tienen, y eso será todo por el día de hoy. Dinero digital. Entonces, las criptomonedas operan 24/7, 365 días del año, a diferencia de los bancos que tienen su horario normal, están cerrados los domingos, la mitad de los sábados, entonces los holidays, los días de fiesta. Pero las criptomonedas están abiertas literalmente todo el tiempo. El sistema de red de pago está abierto todo el tiempo. Es un sistema distribuido por todo el mundo. Ahora me estoy dando cuenta de los errores gramaticales que tengo. Discúlpenme. Tercera propiedad. Utiliza conceptos de criptografía para operar. Específicamente, detalladamente, cómo utiliza la criptografía para operar en las criptomonedas. Son temas que abordaremos a mucha profundidad en el futuro. La póliza monetaria determinada desde un principio. Una de las cosas que tienen las criptomonedas es que no hay ningún presidente, no hay ningún jefe, CEO, patrón, nadie que según el sistema se va desarrollando, va tomando decisiones de la póliza monetaria, de cuánto dinero imprimir, nada de eso. Todo eso está determinado el día en que se lanza la moneda. Y eso no cambia, eso está fijo. Entonces, desde el principio tenemos claridad total acerca de cuál es y será la póliza monetaria de una criptomoneda.
que es algo que en el mundo real, no en el mundo real, sino en el mundo bancario no existe. La criptografía asegura cada mecanismo del sistema. Cuando empecemos a hablar ya más detalladamente de cómo funcionan las criptomonedas y los mecanismos internos que existen, que son básicamente muy similares a los mecanismos internos de los bancos, iremos detallando la diferencia entre cómo los bancos y los bancos centrales hacen las cosas y cómo las criptomonedas la hacen vía la criptografía sin tener a nadie de por medio. Eso es fascinante. La cantidad de pago es determinada para siempre el primer día. Es decir, el dinero, las monedas que entran al sistema, a M1, están determinadas desde un principio. No hay nadie que cada 3 meses decida: vamos a subir los intereses, vamos a bajar los intereses, vamos a pagar más, vamos a pagar menos. No. Hay una función matemática determinada desde el día 1 que te dice exactamente cuánto dinero se va a pagar en el sistema para inyectarlo como nuevas monedas. Hay un cero requerimiento de documentos para transferir monedas. Si tú quieres transferir monedas, tú la transfieres y ya. No tienes que probarle nada a nadie, darle documentos de ningún tipo a nadie, para nada. El sistema es totalmente digital. Cada moneda, cada criptomoneda, es un libro mayor digital. Recuérdense que yo les mencioné en la definición del dinero que puede ser efectivo, como pueden ser monedas y billetes, o pueden ser cuentas de cheque o cuentas de ahorro. Y que en un sistema financiero puedes tener un sistema financiero solamente con efectivo. Eso es posible. No es muy común, pero es posible. Y también puedes tener un sistema que solamente trabaje con cuentas de ahorro, de cheques. Bueno, las criptomonedas son un sistema que solamente trabajan con cuentas de cheque o ahorro, cuentas digitales. Entonces, este sí es un sistema en el que el efectivo de forma física no existe, pero de igual forma opera como dinero. El dinero nuevo se le da a los participantes de la economía que trabajan. Es decir, las criptomonedas requieren cierta cantidad de trabajo para verificar transacciones y proveerle seguridad al sistema. Toda entidad que aporta directamente y tangiblemente a la seguridad de verificar transacciones en una criptomoneda, el sistema, el dinero nuevo que se crea, se los paga a ellos. Y tiene sentido que a la gente que mantienen el sistema operando se les pague. Sería absurdo requerirle a las entidades, a las personas, a los individuos, a las compañías que aportan la seguridad al sistema de una criptomoneda, pedirles a ellos que ellos le paguen al sistema. O sea, sería absurdo. Entonces, el sistema les paga a las personas que contribuyen a que el sistema siga funcionando, que tradicionalmente se les conoce como los mineros o gente que mina, la minería. Pero como aprenderemos, y según nos vayamos educando aprenderemos, la minería toma muchas formas diferentes. Y hay minería que no es minería como tal, que no es minería como la conocemos de Bitcoin, sino que toma formas muy diferentes. Entonces, según vayamos aprendiendo, nos iremos educando al respecto también. La masa monetaria y sus fluctuaciones son transparentes al público en todo momento. Las criptomonedas, cada vez que entra dinero nuevo al sistema, tú lo puedes ver. Cada vez que sale también. Entonces, la fluctuación de M1, el dinero que hay en la calle, es transparente al 100% en todas las criptomonedas. Todas las transacciones son públicas, aunque la identidad del dueño de las cuentas no. Cada nodo tiene una copia completa del libro mayor. Transacciones solo tardan segundos en las redes más usadas para transferir dólares. Por ejemplo, Tether, conocida como USDT, tiene varias redes
Y una transacción en Tether normalmente para mí dura entre unos 15-20 segundos. O sea, es así de rápido. Pueden tener usos secundarios aparte de ser dinero, como es el proyecto de Factor N, por ejemplo. Es decir, hay proyectos que tienen minería que aseguran el sistema de pago y simultáneamente tienen una utilidad para el mundo en general, para las matemáticas, para la criptografía, para el sistema financiero y para la criptografía. Entonces, hay sistemas de bancos centrales, ¿verdad? Criptomonedas, que adicionalmente a poder ser utilizados como dinero, también tiene un aspecto dentro de la seguridad en sí que asegura el sistema, que puede contribuir a otras áreas de la sociedad. Y adicionalmente, o sea, simultáneamente, proveer un servicio criptográfico para mantener seguro el Internet en general. Y Factor N es un ejemplo de eso, donde utiliza la factorización de números enteros como su minería y también tiene un servicio de factorización de números enteros que puede ser utilizado para auditar certificados de seguridad, como el de los bancos, que utilizan RSA para eso. Y por último, costo fijo de transacción. Mover $10 cuesta lo mismo que mover $100 millones. Entonces, eso es una ventaja enorme, realmente. Que los pagos se puedan hacer con tan bajo costo, sin importar el monto. Velocidad de transacción que es casi instantánea comparado con el sistema tradicional bancario. Y que no haya requerimiento de documentos para tú utilizar tu propio dinero. Entonces, estas son 15 de las propiedades que quise mencionar y enfocar de las criptomonedas. Ya en el futuro, hablaremos del futuro del dinero, también de qué es la criptografía y la criptografía aplicada al dinero, que son las criptomonedas. Gracias por estar aquí y acompañarme. Por favor, si tienes preguntas, déjala abajo. Yo trataré de leer todos los comentarios. Y para nuestro próximo episodio, que será tipo podcast con personas que ya vieron este video, responderlas y abordarlas y tener una conversación al respecto. Si este contenido fue informativo, educativo para ti, si le ves valor, por favor suscríbete, dale a la campanita allá abajo y síguenos para más contenido educativo como este, para aprender sobre el dinero y sobre todo el dinero digital del siglo XXI, que son las criptomonedas. Gracias.